Hola a todos. Soy Isabella. Dicen que el amor es ciego. En mi caso, esa frase fue literal. Imaginad vivir en la oscuridad total, dependiendo al 100% de la persona que más amas. Confiando en que son tus ojos, tu guía, tu protector. Y ahora imaginad que un día, la oscuridad se levanta, y descubres que el monstruo no estaba debajo de la cama. Estaba durmiendo en ella. Esta es mi historia. La historia de cómo tuve que fingir ser ciega para poder ver la verdad. Suscríbete si quieres saber qué se siente al cazar a un depredador desde las sombras. Mi vida antes del accidente era una postal. Tenía 28 años, era arquitecta de interiores y estaba casada con Mateo, un cirujano plástico de éxito. Éramos la pareja de oro. Guapos, ricos y enamorados. Pero todo cambió una noche lluviosa de noviembre. Íbamos en el coche. Mateo conducía. Discutíamos por una tontería, ni siquiera recuerdo qué era. Hubo un frenazo. Un derrape. El sonido de cristales rompiéndose y metal retorciéndose. Y luego, la oscuridad. Desperté en el hospital 3 días después. Sentía dolor en todo el cuerpo, pero lo peor era que no podía abrir los ojos. Isabella, escuché la voz de Mateo. Estaba llorando. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. ¿Por qué no puedo ver? ¿Por qué está todo oscuro? Pregunté, con el pánico subiendo por mi garganta. Hubo cristales, explicó el médico. El nervio óptico ha sufrido un trauma severo. Tienes los ojos vendados. Semanas después, me quitaron las vendas. Abrí los ojos esperando ver la luz del sol, la cara de Mateo. Pero no vi nada. Solo un gris infinito. Una niebla espesa que no se iba. Ceguera cortical traumática, dijeron. Puede ser temporal. Puede ser permanente. No lo sabemos. Mi mundo se acabó. Me convertí en una prisionera en mi propio cuerpo. Perdí mi trabajo. Perdí mi independencia. No podía ni ir al baño sola sin tropezarme. Pero Mateo fue un santo. O eso parecía. Dejó de ir a congresos. Redujo sus horas en la clínica. Se dedicó a cuidarme. Me bañaba, me vestía, me cortaba la carne en trocitos pequeños. Yo soy tus ojos, Isa, me susurraba por las noches. Nunca te dejaré caer. Yo lloraba de gratitud. Me sentía culpable por ser una carga, y le amaba más que nunca por su sacrificio. Pasaron 6 meses. Me adapté a la oscuridad. Aprendí a guiarme por el sonido, por el tacto, por el olor. Mis otros sentidos se agudizaron como los de un animal acorralado. Y fue entonces cuando empecé a notar cosas. Pequeñas grietas en la perfección. Primero fue el olor. Una tarde, Mateo llegó del trabajo. Me besó. Olía a su colonia habitual, sándalo y cítricos. Pero debajo había algo más. Un olor dulce. Vainilla y jazmín. Hueles diferente, le dije. Él se tensó. Lo noté en sus hombros bajo mis manos. Es el nuevo ambientador de la clínica, dijo rápido. La secretaria lo ha puesto en todas partes. Es empalagoso, ¿verdad? Sí, dije. Pero no le creí del todo. Luego fueron los sonidos. Vivíamos en una casa grande, de 2 plantas. Mateo pasaba mucho tiempo en su despacho, en la planta baja, trabajando. Yo me quedaba arriba, escuchando audiolibros. A veces, escuchaba pasos. No eran los pasos pesados de Mateo. Eran pasos ligeros. Rápidos. A veces sonaba como tacones lejanos. Mateo, ¿hay alguien en casa?, gritaba yo. No, cariño. Solo estamos tú y yo. Debe ser el viento, o la casa asentándose. Empecé a pensar que me estaba volviendo loca. La ceguera me estaba haciendo paranoica. Hasta esa noche. Mateo pensaba que yo estaba dormida. Se levantó de la cama sigilosamente. Escuché cómo salía de la habitación y bajaba las escaleras. No fue al despacho. Fue a la habitación de invitados. Escuché la puerta abrirse. Y luego, escuché una risa. Una risa de mujer. Suave, ahogada, pero inconfundible. Y la voz de Mateo, susurrando, SSHH, la vas a despertar. Mi corazón se detuvo. No era el viento. No era la casa.
Había una mujer en mi casa. Me levanté, tanteando las paredes. Quería bajar, quería gritar. Pero me detuve en el umbral de mi habitación. ¿Y si bajaba? ¿Qué iba a hacer? Soy ciega. No podía verla. Mateo podría decirme que era la televisión, o que me lo había imaginado. Podría decir cualquier cosa y yo no tendría forma de comprobarlo. Estaba indefensa. Volví a la cama, temblando de terror y rabia. Mi marido me estaba engañando. Y lo estaba haciendo bajo mi propio techo, aprovechándose de mi oscuridad. Esa noche no dormí. Esa noche recé. Recé para recuperar la vista. No para ver el sol. No para ver las flores. Sino para verles la cara. Y juro que Dios, o el diablo, me escuchó. A la semana siguiente, tuve una revisión con un especialista nuevo, el doctor Arriaga. Mateo no pudo acompañarme, tenía una urgencia, seguramente con la dueña del perfume de vainilla, así que me llevó mi madre. El doctor Arriaga era un hombre joven y ambicioso. Me hizo pruebas que nadie me había hecho antes. Isabella, me dijo con voz seria. Creo que hay una posibilidad. ¿Posibilidad de qué? De recuperar la vista. Hay una técnica experimental de descompresión del nervio. Es arriesgada, pero en tu caso, veo actividad residual. Creo que el bloqueo es reversible. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cuándo? Pregunté. La semana que viene tengo un hueco. Pero necesito la autorización de tu marido o... No, le corté. Soy mayor de edad. Firmo yo. Pero Isabella, Mateo querrá saberlo. Empezó mi madre. Mamá, le dije, agarrándole la mano con fuerza. Nadie se lo va a decir a Mateo. Nadie. ¿Por qué? Porque quiero darle una sorpresa, mentí. En realidad, quería ver la verdad antes de que él pudiera poner su máscara de marido perfecto. Me operaron un martes. Le dije a Mateo que iba a pasar unos días en casa de mi madre porque ella estaba enferma. Él aceptó encantado. Seguramente le venía genial tener la casa libre. La operación duró 6 horas. Desperté con los ojos vendados otra vez. El dolor era intenso. Isabella, dijo el doctor Arriaga. Vamos a quitar las vendas. Va a haber mucha luz. Ten paciencia. Sentí como cortaban las gasas. Abrí los ojos. Al principio, solo fue dolor y una luz blanca cegadora. Cierra los ojos, ábrelos despacio, dijo el doctor. Parpadeé. La niebla blanca empezó a disiparse. Empezaron a aparecer formas. Colores. Vi la corbata azul del doctor. Vi las lágrimas de mi madre. Vi mi propia mano. Veo, susurré. Mamá, te veo. Lloramos. Fue un milagro. Pero entonces, mi cerebro de arquitecta, mi cerebro calculador, tomó el control. Recordé la risa en la habitación de invitados. Recordé el perfume. Si volvía a casa viendo, Mateo lo sabría. Se esconderían. Él inventaría una excusa. Quizás se divorciaría y me dejaría con la mitad. Pero yo quería saberlo todo. Quería saber cuánto tiempo llevaba engañándome. Quería saber quién era ella. Mamá, doctor, dije, secándome las lágrimas. Nadie puede saber esto. ¿Cómo? Mateo no puede saberlo. Para él, la operación ha fallado. Isabella, eso es una locura, dijo mi madre. Es mi decisión. Necesito tiempo para adaptarme. Por favor. El doctor, confundido, aceptó mantener el secreto médico. Mi madre, que siempre sospechó de Mateo, me miró a los ojos y asintió. Ella entendió que había algo más. Volví a casa 2 días después. Llevaba mis gafas oscuras. Llevaba mi bastón. Caminaba tanteando, fingiendo torpeza, aunque veía perfectamente cada escalón, cada mota de polvo. Mateo me recibió en la puerta. Cariño, has vuelto, dijo. Lo vi. Vi a mi marido por primera vez en 6 meses. Estaba guapo. Pero había algo diferente. Llevaba una camisa nueva que yo no le había comprado. Y tenía un chupetón mal disimulado en el cuello. Sí, he vuelto, dije, mirando al vacío, a un punto detrás de su oreja. Mamá está mejor. Me alegro, dijo él, dándome un beso en la mejilla. Se inclinó para coger mi maleta. Y entonces lo vi.
Detrás de él, en la escalera, había un juguete. Un cochecito de juguete rojo. Nosotros no teníamos hijos. ¿Qué es eso?, estuve a punto de preguntar. Pero me mordí la lengua. Mateo no vio el cochecito. Cogió mi maleta. Vamos arriba, debes estar cansada. Subí las escaleras, guiada por él. Al pasar junto al juguete, lo esquivé por instinto y luego tuve que fingir un tropezón para disimular. Cuidado, amor, dijo él. Llegamos a la habitación. Me dejó en la cama. Tengo que bajar un momento, tengo que revisar unos correos, dijo. Descansa. Salió y cerró la puerta. Me quité las gafas. Fui a la puerta y la abrí con cuidado, sin hacer ruido. Me asomé a la barandilla. Abajo, en el salón, Mateo no estaba revisando correos. Estaba abrazando a una mujer. Una mujer joven, morena, preciosa. Llevaba puesta mi bata de seda. Y en el suelo, jugando con el cochecito rojo, había un niño. Un niño de unos 3 años que tenía los mismos ojos que Mateo. Me tapé la boca para no gritar. No era una amante. Era una familia. Mi marido tenía otra familia. Y los había metido en mi casa, aprovechando que yo era un mueble ciego en el piso de arriba. Me deslijé de vuelta a la cama, temblando. Mi mente era un torbellino. ¿Quién era ella? ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? El niño tenía 3 años, llevábamos casados 4. Me había engañado siempre. Desde el principio. Escuché pasos en la escalera. Me puse las gafas rápido y me tumbé. La puerta se abrió. ¿Isabella? ¿Estás dormida? Era la voz de ella. La amante estaba en mi habitación. Me hice la dormida. Sentí su presencia acercarse a la cama. Olía a vainilla. Ese maldito olor. Pobrecita, susurró. Es una pena que sea tan guapa. Pero bueno, mejor para nosotros. Sintió que le tocaba el pelo. Me estaba acariciando como si fuera una mascota. Duerme, cieguita. Mateo es mío ahora. Salió de la habitación. Abrí los ojos. La odiaba. Odiaba a Mateo. Pero sobre todo, me odiaba a mí misma por haber sido tan estúpida. Pero ya no era estúpida. Y ya no era ciega. Los días siguientes fueron una tortura china. Tuve que convertirme en la mejor actriz del mundo. Me levantaba, tropezaba con los muebles a propósito. Tiraba vasos de agua. Pedía ayuda para cortar la comida. Mientras tanto, observaba. La mujer se llamaba Clara. Era, al parecer, una antigua enfermera de la clínica de Mateo. Se paseaba por mi casa como si fuera la dueña. Usaba mi cocina, veía mi televisión, se bañaba en mi piscina. Cuando Mateo no estaba, ella se sentaba en el sofá conmigo. Hola, Isabella, me decía, cambiando la voz para parecer una amiga o una asistenta. Soy Clara, la nueva enfermera que Mateo contrató para ayudarte por las mañanas. Mentira. Mateo nunca me dijo que contrató a nadie. Hola, Clara, decía yo, sonriendo al vacío. Gracias por venir. ¿Quieres un té?, preguntaba ella. Sí, por favor. La veía ir a la cocina. La veía escupir en mi té antes de traérmelo. Sí. Escupía. Aquí tienes, calentito. Gracias, eres un ángel, decía yo. Esperaba a que se diera la vuelta y lo tiraba en una maceta. Lo más difícil era el niño. Lucas. Era un niño inocente. No tenía la culpa de nada. A veces se acercaba a mí. Me miraba con curiosidad. Me pasaba la mano por la cara. ¿Por qué tienes los ojos raros?, me preguntaba. Lucas, no molestes a la señora, le regañaba Clara. La señora está enferma. Descubrí su plan escuchando sus conversaciones. Se sentaban en la terraza a beber vino mientras pensaban que yo dormía la siesta. ¿Cuándo se lo vas a decir?, preguntaba Clara. No puedo seguir viviendo así, escondiéndome cuando vienen visitas. Ten paciencia, amor, decía Mateo. No puedo divorciarme ahora. Si la dejo ahora, por su discapacidad, el juez le dará todo. La casa, las cuentas, todo está a su nombre o en gananciales. Entonces, tenemos que declararla incapacitada mentalmente. La depresión por la ceguera, diremos que está inestable.
La ingresaremos en un centro. Yo seré su tutor legal. Controlaré su dinero. Y nosotros viviremos aquí. Querían encerrarme. Querían robarme mi vida y mi dinero y encerrarme en un agujero oscuro para siempre. Ese fue el límite. Ya había visto suficiente. No iba a esperar a que me incapacitaran. Iba a destruir a Mateo. Financieramente, socialmente y emocionalmente. Empecé mi contraataque. Necesitaba pruebas. Pruebas legales de su adulterio y de su plan. Aprovechando mi ceguera, empecé a llevar mi móvil colgado del cuello con un cordón, con la cámara encendida, grabando vídeo discretamente. Es para escuchar música, le dije a Mateo. Grabé a Clara paseando en ropa interior. Grabé a Mateo besándola. Grabé al niño llamándole papá. Grabé sus conversaciones sobre mi incapacitación. Pero necesitaba más. Necesitaba acceder al ordenador de Mateo. A sus cuentas bancarias. Él usaba su portátil en el salón, sentado a mi lado, confiado en que yo no podía ver la pantalla. ¿Qué haces, cariño?, le preguntaba yo. Nada, trabajando en un presupuesto, me decía. Yo miraba de reojo por debajo de mis gafas oscuras. No estaba trabajando. Estaba transfiriendo dinero. Dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de Clara. Memoricé sus contraseñas. Memoricé los números de cuenta. Tengo memoria fotográfica. Y ahora, mis ojos eran cámaras de alta precisión. Tenía la información. Tenía las pruebas. Solo me faltaba el escenario para la ejecución. Se acercaba mi cumpleaños. Mateo, le dije una noche en la cama. Quiero celebrar mi cumpleaños. ¿Estás segura? ¿Con tu estado? Sí. Quiero una cena. Aquí, en casa. Quiero invitar a tus socios de la clínica, a mis padres, a tu madre, a todos. Mateo dudó. Una fiesta en casa era arriesgado con Clara y el niño allí. Por favor, supliqué. Me siento muy sola. Necesito sentirme normal. Él suspiró. Está bien. Haremos una cena. Sabía lo que haría. Mandaría a Clara y al niño a un hotel por una noche. Escondería sus cosas. Pero yo tenía otros planes. Iba a asegurarme de que Clara estuviera en esa cena. Y no como enfermera. La semana antes del cumpleaños fue un juego de ajedrez. Mateo le dijo a Clara que tendría que irse el fin de semana. Ella se enfadó, gritó, rompió un jarrón. Estoy harta de ser la otra, gritaba. Es la última vez, te lo prometo, le juraba él. Después del cumpleaños, empezaré los trámites de incapacitación. Yo lo escuchaba todo y sonreía. Un día, mientras Mateo estaba en la clínica, Clara se quedó sola conmigo. Clara, le dije. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy, dijo ella con fastidio. Quería pedirte un favor. Para mi cumpleaños, quiero estar guapa. Mateo va a invitar a mucha gente importante. ¿Podrías ayudarme a elegir un vestido? A Clara le brillaron los ojos. Le encantaba la ropa cara. Y le encantaba humillarme. Claro. Vamos a ver tu armario. Me sacó un vestido horrible. Un saco de patatas gris. Este te queda genial, me dijo, aguantando la risa. Muy elegante. Gracias, Clara. Me fío de ti. Luego le dije, sabes, me gustaría que tú también estuvieras en la cena. Te has portado tan bien conmigo. Mateo dice que eres solo la enfermera, pero yo te siento como una amiga. Clara se quedó callada. Su ego se infló. ¿De verdad? Sí. Por favor. Le diré a Mateo que te invite. Puedes venir como invitada, ponerte guapa. Sabía que no podría resistirse. Quería lucirse. Quería estar en la fiesta, en su casa, rodeada de la riqueza que creía suya. Vale, dijo. Vendré. Mateo, por supuesto, se negó al principio. ¿Invitar a la enfermera? No es adecuado, Isa. Por favor, Dani. Es mi única amiga. Si no viene ella, no quiero fiesta. Mateo, acorralado y pensando que podría controlar la situación, aceptó a regañadientes. Está bien. Pero que se comporte. El día de la fiesta llegó. Mateo escondió los juguetes de Lucas. Llevó al niño a casa de su madre,
mi suegra cómplice, que también sabía todo. La casa se llenó de flores y catering. Llegaron los invitados. Mis padres, los socios de la clínica de Mateo, abogados, amigos de la alta sociedad. Yo bajé las escaleras del brazo de Mateo. No me puse el vestido gris horrible que eligió Clara. Me puse un vestido rojo espectacular que había comprado online y escondido. Escote en la espalda, seda roja. Mateo se quedó de piedra al verme. ¿De dónde has sacado eso? Lo tenía guardado. ¿Te gusta? Estás llamativa, dijo nervioso. Clara llegó poco después. Llevaba un vestido negro, muy corto, intentando competir conmigo. Cuando me vio de rojo, radiante, su cara se torció de envidia. Me acerqué a ella, guiada por Mateo. Clara, gracias por venir, le dije. De nada, respondió seca. La cena comenzó. Yo estaba sentada en la cabecera. Mateo a mi derecha. Clara, relegada a un extremo de la mesa, bebía vino con ansiedad. Los invitados charlaban. Pobre Isabella, decían en susurros. ¡Qué valiente es! Yo comía con cuidado, fingiendo no encontrar el vaso, derramando un poco de agua. Mateo me limpiaba con una servilleta, interpretando el papel de marido abnegado. Eres un santo, Mateo, le dijo la esposa de uno de sus socios. Cuidar de ella así. Es mi deber y mi amor, dijo él, dándome un beso en la mano. Luego, por debajo de la mesa, le mandó un mensaje a Clara. Lo vi en el reflejo de la ventana. Llegó el momento del brindis. Mateo se levantó. Golpeó su copa con el tenedor. Atención, por favor. Quiero brindar por mi esposa. Por su fortaleza. Aunque la vida nos ha puesto esta prueba terrible, su luz nos guía. Bla bla bla. Mentiras. Basura. Todos aplaudieron. Algunos lloraron. Yo también quiero decir unas palabras, dije, poniéndome de pie. Mateo intentó sentarme. No hace falta, cariño, estás cansada. No, insisto, dije, soltándome de su agarre. Agarré mi copa. Miré al vacío un segundo. Y luego, lentamente, muy lentamente, me quité las gafas oscuras. La sala se quedó en silencio. Mis ojos, maquillados perfectamente, brillaban a la luz de la lámpara de araña. Miré a mis padres. Miré a los socios. Miré a Clara. Y finalmente, clavé mis ojos en Mateo. ¿Sabes, Mateo?, dije con voz clara y firme. Lo mejor de la oscuridad es que aprendes a escuchar. Pero lo mejor de la luz es que puedes ver la basura que te rodea. Mateo palideció. ¿Lisa? ¿Tus ojos? Veo, Mateo, dije, sonriendo. Te veo a ti. Veo a tu amante sentada allí en la esquina. Y veo las transferencias que hiciste a las Islas Caimán ayer por la noche. El caos estaba a punto de estallar. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó Mateo, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. Digo que llevo 3 semanas viendo, continué, sin dejar de mirarlo. 3 semanas viendo cómo te acuestas con Clara en mi cama. Viendo cómo jugáis a la familia feliz con vuestro hijo en mi salón. Viendo cómo planeáis encerrarme en un psiquiátrico para quedaros con mi dinero. Está loca, gritó Clara, levantándose de la silla. Es el trauma. Está alucinando. ¿Alucinando? Me giré hacia ella. Llevas un vestido de Dolce y Gabbana de la temporada pasada, te has puesto demasiado iluminador en los pómulos y tienes una mancha de vino tinto en el zapato izquierdo. ¿Eso también lo alucino? Clara se miró el zapato. La mancha estaba allí. El silencio se rompió. Mis padres se levantaron, furiosos. ¿Qué significa esto, Mateo?, gritó mi padre. Mateo intentó recuperar el control. Su carisma de sociópata entró en acción. Por favor, calma. Isabella está confundida. La operación, el estrés. Clara es solo la enfermera. La enfermera, interrumpí. Saqué mi móvil del bolsillo. Lo conecté al sistema de sonido de la casa por Bluetooth con un solo toque. Le di al play al último vídeo que había grabado. La voz de Mateo resonó en los altavoces del comedor, clara y nítida. Asterisco, ten paciencia, amor. No puedo divorciarme ahora. La incapacitaremos.
Yo controlaré su dinero. Y nosotros viviremos aquí. Asterisco y luego la voz de Clara. Asterisco, estoy harta de ser la otra. Asterisco, las caras de los socios de Mateo eran un poema. Eran gente de negocios, gente que valoraba la reputación. Acababan de oír a su colega planear un fraude y un secuestro legal. Mateo se quedó mudo. No había excusa posible. Estaba grabado. Eso está manipulado, intentó decir, pero su voz era un hilo. Tengo vídeos, dije. Tengo fotos. Tengo los números de cuenta de Caimán. Y tengo una copia de seguridad de todo enviada a mi abogado y a la policía hace una hora. Me acerqué a Mateo. Él estaba temblando. Me cuidaste, sí. Me diste de comer. Pero me subestimaste. Pensaste que porque no veía, era estúpida. Pensaste que podías bogarme. Le tiré el vino de mi copa en su camisa blanca inmaculada. Mancha difícil, dije. Como tu reputación a partir de ahora. Fuera de mi casa, gritó mi madre, avanzando hacia Clara como una leona. Clara, la mujer que se paseaba como una reina por mi casa, ahora corría hacia la puerta, perseguida por las miradas de asco de 30 personas. Mateo, haz algo, gritó ella desde el pasillo. Pero Mateo no podía hacer nada. Estaba acabado. Tú también, le dije a Mateo. Quiero que te vayas. Ahora. Antes de que llegue la policía. Porque sí, también les he llamado. Fraude, conspiración, malversación de fondos conyugales, la lista es larga. Mateo me miró con odio puro. No te vas a quedar con nada, Siseo. Te destruiré. Ya lo intentaste, respondí sonriendo. Y fallaste. Ahora, largo de mi vista. Salió de la casa escoltado por mi padre y mi hermano. Me quedé sola en el comedor, con los invitados en shock. Me serví otra copa de vino. ¿Alguien quiere tarta?, pregunté. La fiesta terminó, los invitados se marcharon murmurando y el silencio cayó sobre la casa. Pero mi guerra acababa de empezar. Mateo no se rindió fácilmente. Esa misma noche, intentó entrar en la casa. Estaba borracho, furioso, golpeando la puerta y gritando que esa era su casa, que yo era una ciega desagradecida. Pero yo ya estaba un paso por delante. Había cambiado el código de la alarma media hora antes de la cena y había contratado a un guardia de seguridad privado que estaba apostado en la entrada. Ver cómo la policía se llevaba a Mateo esposado por alteración del orden público fue la primera victoria de muchas. Al día siguiente, empezó el proceso de divorcio. Fue una carnicería legal. Él intentó jugar sucio. Contrató a un abogado agresivo que intentó alegar que las grabaciones eran ilegales, que yo había violado su privacidad en el domicilio conyugal. Intentaron pintar una imagen de mí como una mujer inestable, vengativa, que había planeado todo fríamente. Su señoría, decía su abogado, mi cliente fue víctima de una trampa. Ella fingió una discapacidad para espiarlo. Mi abogada, la mejor de Madrid, pagada con el dinero que saqué de nuestras cuentas conjuntas antes de bloquearlas, se rió en su cara. En el domicilio conyugal no hay secreto para los cónyuges cuando se sospecha de un delito, argumentó ella con calma. Y planear incapacitar legalmente a su esposa para robarle su patrimonio es un delito. Y falsificar su firma para mover dinero a paraísos fiscales es otro delito. Ahí estaba la carta del triunfo, el dinero de Caimán. Mateo, en su arrogancia, había cometido errores de principiante. Había movido fondos de la sociedad de gananciales falsificando mi firma digital, aprovechando que yo no veía el teclado. Eso no era solo un asunto civil. Era penal. Era cárcel. Le dimos a elegir en una reunión a puerta cerrada, opción A, vamos a juicio penal. Presento los vídeos, los extractos bancarios y los testimonios de Clara, a quien habíamos amenazado con implicarla como cómplice si no colaboraba. Él iría a la cárcel por fraude y falsedad documental, perdería su licencia médica para siempre y su reputación quedaría destruida. Opción B, firma un divorcio de mutuo acuerdo donde me lo da todo. La casa, los coches, las inversiones y una pensión compensatoria. A cambio, yo no presento los cargos penales y él mantiene su libertad, aunque pierda su dinero. Mateo firmó. Recuerdo el momento exacto. Estábamos en una sala de conferencias fría, con paredes de cristal.
Le temblaba la mano al sostener el bolígrafo. Estaba pálido, delgado, envejecido 10 años en un mes. Ya no era el cirujano brillante y carismático. Era un hombre acorralado. «Eres un monstruo», me susurró mientras me pasaba los papeles firmados. Cogí los documentos y los revisé con calma. «No, Mateo», le respondí, mirándole a los ojos. «Soy el espejo en el que no quieres mirarte. Tú me creaste. Tú me enseñaste que para sobrevivir a tu lado, tenía que dejar de ser una víctima y convertirme en un verdugo». Salió de la sala sin mirar atrás. Supe después que Clara le había dejado esa misma semana. En el momento en que se congelaron las cuentas y él perdió el acceso a su estilo de vida de lujo, el gran amor de Clara se evaporó. Se llevó al niño y desapareció, dejándole solo en un apartamento de alquiler barato a las afueras. La justicia poética existe. Y a veces, tarda solo unas semanas en llegar. Han pasado 6 meses desde que firmé los papeles. Vivo en la misma casa, pero ya no se parece en nada al mausoleo donde fui ciega. Hice una limpieza espiritual y física. Tiré todos los muebles que Mateo y Clara tocaron. Quemé las sábanas de mi cama. Pinté las paredes de colores cálidos. Ahora es mi casa. Huele a lavanda y limón, no a esa vainilla barata y empalagosa que Clara usaba para marcar territorio. He vuelto a trabajar. He abierto mi propio estudio de arquitectura de interiores. Curiosamente, mi experiencia con la ceguera cambió mi forma de diseñar. Ahora creo espacios no solo para ser vistos, sino para ser sentidos. Texturas en las paredes, acústica perfecta, juegos de sombras y luz. Mis diseños son únicos porque vienen de una sensibilidad que solo se adquiere en la oscuridad. Tengo lista de espera de 6 meses. La tragedia me dio un don, y lo estoy monetizando. Mateo perdió su licencia médica temporalmente por el escándalo ético. Los rumores corren rápido en la alta sociedad. Ahora trabaja como consultor para una empresa de seguros, revisando partes médicos. Un trabajo gris para un hombre que se creía un dios. A veces me lo cruzo con el coche por la ciudad. Él baja la cabeza. Yo no. Yo le miro. Siempre le veo. Pero la historia no termina aquí. El pasado siempre encuentra una grieta para volver a entrar. Ayer, recibí una carta en mi buzón. Un sobre barato, sin remitente. Dentro había una foto y una nota escrita con letra temblorosa en una servilleta de papel. La foto era de un niño. Lucas, el hijo de Mateo. Se veía más delgado, con ropa desgastada, sentado en un parque triste. La nota decía, él pregunta por ti. Pregunta por la señora de los ojos tristes que le daba galletas a escondidas. Mateo no nos pasa ni un céntimo. No tengo trabajo. Nos van a echar del piso. Sé que me odias, y tienes razón, pero el niño no tiene la culpa. Ayúdanos. Por favor. Clara. Me quedé mirando la foto durante 1 hora. Sentí una oleada de rabia. Clara, la mujer que se paseaba por mi casa como una reina, la mujer que escupía en mi té, ahora me pedía dinero. Tenía el descaro de usar a su hijo para manipularme. Podía tirar la carta a la basura. Podía quemarla. Podía reírme y pensar te lo mereces. Clara fue mi enemiga. Fue cruel. Disfrutó de mi dolor. Pero luego miré los ojos del niño. Lucas. Ese niño que se acercaba a mí cuando yo fingía ser ciega y me tocaba la cara. Ese niño que era inocente de los pecados de sus padres. Si yo no hacía nada, ese niño pagaría por los errores de Mateo y Clara. Crecería en la pobreza, con resentimiento, igual que su padre. Yo no soy como ellos. Yo no castigo a inocentes. Cogí el teléfono. Llamé a mi abogada. Quiero crear un fideicomiso, le dije con voz firme. Para la educación y manutención de un menor. Lucas. ¿El hijo de Mateo?, preguntó ella, sorprendida. ¿Estás segura, Isabella? Después de lo que te hicieron. Estoy segura. Pero con condiciones estrictas. La madre, Clara, no puede tocar ni un céntimo en efectivo. El fideicomiso pagará directamente al colegio, al comedor, al casero y a las tiendas de ropa. Todo con facturas. Y lo más importante, tiene que ser anónimo. Un benefactor anónimo, punto. ¿No quieres que sepan que eres tú? No, respondí. No quiero su gratitud.
No quiero que Clara piense que me ha ablandado. Y sobre todo, es la mejor venganza. Que el hijo de Mateo tenga futuro gracias a mí, la mujer a la que intentaron destruir. Que su bienestar dependa de la ciega inútil. Esa es mi victoria final. Hice la transferencia. Nunca contesté a la carta de Clara. No quiero verla. No quiero que vuelva a mi vida. Pero esa noche, dormí mejor que nunca. Había roto el ciclo del odio. Había usado mi poder para construir, no para destruir. Y eso me hacía infinitamente superior a ellos. Ahora, cuando cae la noche, a veces hago un ritual. Apago todas las luces de la casa. Me siento en el sofá, en la oscuridad total, con una copa de vino. Cierro los ojos. Escucho el silencio. Antes, la oscuridad era mi prisión. Era el lugar donde vivían mis monstruos. Ahora, la oscuridad es mi descanso. Es mi amiga. Sé que puedo abrir los ojos cuando quiera y ver la luz. O puedo encender una lámpara. Ese es el verdadero poder. La elección. Ya no soy una víctima de las circunstancias. Soy la arquitecta de mi propia realidad. He conocido a alguien. Un hombre. No es cirujano, ni millonario, ni perfecto como parecía Mateo. Es profesor de historia. Tiene el pelo alborotado, se ríe muy fuerte y ronca un poco. Pero cuando me mira, me ve. De verdad. No ve un trofeo, no ve una cuenta bancaria, no ve una paciente. Y lo más importante, cuando yo le miro a él, no veo sombras. No veo secretos escondidos en las esquinas. Le conté mi historia en nuestra tercera cita. Pensé que saldría corriendo. En lugar de eso, me cogió la mano y me dijo, entonces, me aseguraré de no apagar nunca la luz si tú no quieres. Si estás pasando por un momento oscuro, si sientes que no ves la salida, que estás atrapada en una mentira, recuerda mi historia. A veces, la vida te quita la vista para que aprendas a ver lo que realmente importa. A veces, tienes que cerrar los ojos para agudizar tu instinto y descubrir quién está realmente a tu lado y quién es un parásito. Y si sospechas, si tu instinto te dice que algo huele mal, literalmente, como ese perfume de vainilla, no lo ignores. Tu intuición es tu superpoder. Abre los ojos. Aunque duela. Aunque la luz te queme las retinas al principio. Porque la verdad, por muy fea y dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir a ciegas en una mentira bonita. Soy Isabella. La mujer que vio en la oscuridad. Me intentaron dejar ciega, pero acabé viendo más que nadie. Y ahora, nadie podrá volver a engañarme jamás. Mis ojos están bien abiertos. Gracias por escucharme. Gracias por ser mis testigos en este viaje. Cuidad vuestros ojos. Pero sobre todo, cuidad vuestros corazones y vuestras espaldas. Suscríbete para más historias de supervivencia y justicia. Nos vemos en la luz.